Hola, voy a entrevistar hoy al doctor Alberto Monzor, que tiene una amplia trayectoria en la medicina pública, en la docencia en la UBA, y que hoy en día es coordinador y docente del Instituto para el Desarrollo Humano y de la Salud. Yo soy Miriam Monzor, de la revista Sinopsis. Alberto, muchas gracias por la entrevista. Y Alberto nos va a contar un encuentro que tuvo con Pichon Rivière en el hospital público en la década del 60 y que marcó su carrera. Bueno, Alberto, Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Esto surge totalmente casual, en una reunión donde yo relaté un encuentro de un par de minutos que tuve con Pichon Rivière, pero que lo absorbí y lo puse en marcha hasta el día de hoy. contanos primero en qué contexto de la medicina pública fue el encuentro. Bueno, la medicina pública, estamos hablando de mediados del siglo XX, en el cuarto de siglo, donde a mí me tocó comenzar la carrera, recibirme y comenzar después la vida hospitalaria. La medicina pública tiene un fuerte arraigo en nuestra población y el hospital público desde ya por supuesto cumple un papel muy importante. En ese tiempo se podía internar y se internaba gente que le interesaba al médico estar cerca de él. Independientemente, recordemos que no había obras sociales, no había prepagas. Claro. O sea, había una medicina pública y una medicina privada. Y el paciente, muchas veces en la medicina privada, tenía un paciente que podía, el médico tenía un paciente que era de interés y lo podía internar sin ningún problema en su servicio y continuarlo día a día. Me contabas que dentro del Hospital Rawson había como una sala especial, ¿no? Para algunos pacientes. Bueno, el Hospital Rawson en realidad fueron 3 o 4 hospitales. Y dentro de ese hospital funcionaba el Instituto Modelo, que pertenecía en parte a la UBA y en parte a la Municipalidad de Buenos Aires. El Instituto Modelo era un hospital, tenía 100 camas de internación de clínica médica dividida en 4 secciones de 25 camas cada una, tenía todas las especialidades, incluida psiquiatría, cuyo director era el doctor Guillermo Vidal, que debe ser conocido, nombre conocido por muchos que están acá presentes, fundador de la revista Acta, que tuvo durante varias décadas mucho prestigio científico en América Latina. Me acuerdo de la revista Acta perfectamente. Bueno, y yo me acuerdo perfectamente de Guillermo Vidal porque venía muy frecuentemente a conversar con nosotros. Cuando decís con nosotros, decís con los médicos clínicos. Con los médicos clínicos de la sala donde yo estaba. Ajá. En esa sala había 22 filas de 12 camas, 24, y había quedado al fondo una pieza, una habitación de 4x4, una cama, una mesa de luz, un roperito y una ventana que daba al exterior. Y ahí se internaban pacientes, entre comillas, acomodados, que realmente queríamos estudiar mejor, queríamos que estén aislados, o eran amigos o familiares que tenían que estar ahí. ¿Te acordás, aparte de Pichon Rivière, quién más estuvo en esa sala? Sí, me acuerdo de Policastro, Ajá. un insigne pintor argentino, y hubo otros, pero los que dejan las marcas son los que dicen o hacen algo que realmente lo marcan a uno y lo identifican a uno también, porque no hay casualidades. Si una frase quedó durante más de 60 años en la cabeza, es porque evidentemente alguna conexión debía tener con Pichon Rivière.
Es lo que decís me hace acordar una frase que decís frecuentemente, la de Borges. ¿Cuál de tantas que digo de Borges? Todo encuentro casual. Ah, sí, todo encuentro casual es una cita. Así es, así es. Y bueno, yo era un médico recién egresado, 60, 61, no había residencias en ese tiempo. Entrábamos por el ranking de los promedios y una entrevista con algún docente de ahí. Y a mí me tocó justamente esa sala, que tampoco fue por casualidad, porque era una sala que estaba marcada de alguna manera con un sesgo de tipo ideológico, político, en la cual estábamos todos ahí. Un sesgo progresista. Sí, sí, sí. En aquel tiempo se podía ser comunista, no progresista. Eso, progresista y progresismo viene muchos años después. Así este es. problema en el kiosco del hospital, que estaba en el medio del hospital, al lado de la sala de cirugía, de la cual había sido jefe Ricardo Finoquieto, se vendía nuestra palabra, el órgano oficial del Partido Comunista, todos los días. La gente iba, lo compraba, se sentaba de café, lo leía y no llamaba la atención de ninguna manera. Y me contabas que tenían conversaciones, largas conversaciones acerca de las películas de Bergman, los libros, la nueva literatura. Sí, ya tendríamos que entrar en otro terreno, no sé si tengo tiempo para ello, pero en esos años Buenos Aires evidentemente fue una de las capitales culturales del mundo. Y bueno, vos decís Bergman, se estrenó, el primer país donde se estrenó Bergman fue en la República Argentina. Y quedó como testimonio de esa época la confitería La Paz, en la esquina del Cine Lorraine, donde se estrenaban también las películas de Bergman, y luego se era un centro de debate hasta altas horas de la madrugada. Yo hacía a veces alguna trampa, leyendo algún comentario acerca del significado de algo, y lo largaba como algo nuevo, pero todos hacíamos más o menos lo mismo. Sí. Bueno, y contame una cosa, ¿vos conocías de algo de Pillon Rivière? ¿Lo habías escuchado nombrar al momento del encuentro? En aquel momento la psiquiatría invadía todos los ámbitos, y por supuesto la clínica médica también. Pillon Rivière, su esposa Armina Verasturi, Arnaldo Raskowski, hablando de la izquierda, lo que era el grupo Bulnes, con Jorge Tenon a la cabeza, sobre la psicología reflexológica, y realmente, por supuesto, sabía quién era Pillon Rivière. Yo me acuerdo que cuando yo era chica vos eras un médico clínico que tenía las obras de Freud en tu biblioteca. Sí. Algunas, Algunas. Y entonces, ¿cómo fue el encuentro? Bueno, yo era un médico que tenía un par de años de antigüedad y ahí había dos estratos, los que mandaban y los que nosotros nos agarrábamos del guardapolvo para seguirlos y para escuchar todo lo que nos tenían que enseñar, y los que íbamos a la mañana y recorríamos el sector asignado para tomar lo que se llamaban los parámetros vitales. Tenía que ir con el tensiómetro de mercurio, tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, preguntarle cómo había pasado la noche, si había tenido alguna molestia, si había llamado al enfermero. Y luego, pocos minutos después, venía la cohorte de los médicos más importantes. Uno le informaba que estos datos y se quedaba en una segunda fila escuchando y aprendiendo, por supuesto, de la discusión. Bueno, la circunstancia que motiva esta reunión es que siempre, por supuesto, teníamos diálogos con los pacientes. Y recuerdo que en un diálogo con Pillon Rivière, esa mañana estaba un poco parco, me parece. Pero después, conversando, me dijo una frase, como la frase de Borges, que me acuerdo.
todo síntoma es un pedido de auxilio, doctor. Y yo me quedé realmente muy enganchado con eso. Me quedé muy enganchado, tal vez también por toda la influencia del ambiente psiquiátrico, psicoanalítico y demás que había en aquel tiempo. Pero me quedé muy enganchado hasta el día de hoy. Y eso me pasó en la práctica médica. ¿En qué año fue el encuentro? 61, creo, 60, 61. Bueno, Alberto, y contanos por qué decís que eso fue como un punto de inflexión en tu práctica clínica. Sí, o sea, yo comencé mi práctica clínica en un suburbio de Buenos Aires, tenía mucho trabajo y cuando venían los pacientes al consultorio, al comienzo, por supuesto, uno los atendía con toda la empatía y todo lo posible, pero llegaba un momento que uno escuchaba murmullos atrás de la puerta y decía cuántos pacientes que todavía me esperan. En una época donde las visitas a domicilio eran muy frecuentes, algo que prácticamente ha desaparecido actualmente, por lo menos a nivel privado. Es que eras un médico de familia, además. Claro, era un médico de familia y en aquel momento, durante un par de años, fui el único médico del lugar. Entonces, ¿qué hacía? Entraba el paciente, ¿cómo le va? Y después que me contaba, y después de revisarlo, y después de vestirlo, no lo volvía a hacer a sentar. Mientras ella hacía eso, hacía la receta, le ponía la mano amablemente en el hombro y un poco lo empujaba hacia la puerta. Lo que pasaba es que cuando hacía eso me di cuenta que el paciente empezaba a recordar cosas, con lo cual se hacía mucho más lenta la salida del paciente. Bueno, cosas aparte, de su vida. Claro, aparte yo me quedaba al final del día en el balance mental con la culpa si no lo había echado al paciente. Felizmente volvía a la semana siguiente y la culpa estaba lavada. Pero dije, no puede ser que uno viva así. Y ahí me acordé, es un pedido de auxilio. Entonces, si venían bien, venían caminando, venían conversando, porque si hubiesen estado enfermos en ese tiempo, con fiebre o lo que fuera, me hubiesen llamado a domicilio. ¿Para qué venían al consultorio? Entonces, en ese momento lo que hice fue cambiar la dinámica de la consulta. Yo me sentaba atrás del escritorio, el paciente se sentaba enfrente y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo le va? ¿Qué lo trae por acá? Y el paciente comenzaba un discurso que se agotaba en pocos minutos. Y entonces resulta que yo me había dado cuenta en ese momento que el núcleo de la patología no era lo que tenía más peso en la consulta. Y ahí comenzábamos a hablar de otras cosas que era lo que le interesaba al paciente y por lo que el paciente había venido. A veces no tenía nada que recetarle, pero le tenía que recetar algo porque también le tenía que cobrar la consulta. Entonces yo me acuerdo que le recetaba un complejo vitamínico B que coloreaba la orina, con lo cual el efecto mágico del medicamento hacía que el paciente en la consulta siguiente me dijera, qué buen remedio me ha dado, doctor, me limpió todo el cuerpo. Ajá. Bueno, y no sabemos, aparte del color, qué efecto, ¿no es cierto? El efecto de tu palabra en el paciente. Efecto, claro. Yo, un poco redondeando todo esto, lo seguí viviendo día a día en el hospital. Y yo sigo concurriendo, por distintos motivos, a uno u otro hospital. Y cuando veo tanta gente que deambula por el hospital, pienso, dada toda esta situación, no solo por la pandemia, nosotros tenemos una pandemia sociopolítica que viene de muchas décadas atrás. Esta es una pandemia de un virus que consigue más cambios que todos los políticos que han venido hasta ahora. Pero tengan en cuenta una cosa, que cuando uno ve toda esa gente, piensa, esa gente que viene al consultorio externo a las 6 de la mañana a sacar un número, que están con frío o con calor frente a un
televisor de imagen borrosa, ¿esperando qué? ¿Qué esperan? Hoy sabemos de que el 80% de la patología prácticamente es ambulatoria, que los hospitales se hacen cada vez con menos cantidad de camas porque se necesita menos internación. Vienen a buscar auxilio. Ujú. Y ahí está lo que dijo Pillon Rivière. El síntoma es el pedido de auxilio. Digo esto porque los médicos tenemos que estar a ese nivel. Ujú. Saber que el paciente viene para eso. Yo nunca dejé de desvestir un paciente en la consulta, porque el paciente que va a venir a la consulta, ya desde el día anterior o la semana anterior sabe que va a venir al médico. Y se baña, y se prepara, y se cambia la ropa. Es un acto importante la consulta Claro médica. que sí. Y si nosotros no le damos relevancia a eso, va a ocurrir que a la final la relación médico-paciente cada vez se va a ir, como ya se está acercando cada vez más, y al final va a ser la entrevista paciente-médico. Nada más. Alberto, te agradezco muchísimo. Te agradezco en nombre mío y en nombre de toda la gente de la revista. Y vamos a pensar mucho en estas palabras que dijiste. Muy bien. Muchas gracias.